La que estás a punto de escuchar es una historia que nunca antes nadie te contó. Increíble, intensa, que pareciera que hubiera salido de una película de terror, pero de terror psicológico, que bajo mi punto de vista creo que es uno de los peores que existen. Pero escucha esta historia curiosita con la mente bien abierta, porque tiene un final precioso y una moraleja que te quiero dejar de mí hacia ti, de forma bien personal. La protagonista de esta historia tiene a día de hoy 63 años. Se llama Maud Julien y trabaja como psicoterapeuta. Quiero que te quedes bien con este dato, con el dato de su profesión, porque después de que escuches la historia al completo va a tomar muchísimo sentido para ti. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. ¿Listos para conocer una historia que te va a llevar por todos los sentimientos posibles? Primero vas a estar muy triste, pero no te preocupes que al final vas a estar muy feliz. Corría el año 1936, cuando un tipo llamado Louis Didier tenía 34 años y se encontraba en una muy buena posición económica. Aprovechó esto para acercarse hasta una familia, mejor dicho, un matrimonio minero que estaba luchando por alimentar a todos sus hijos. Les propuso un trato. Ellos le entregaban a Janine, una de las hijas que tenía 6 años, que era rubia y con los ojos azules. A cambio, él le daría la mejor educación en uno de los mejores internados y solo con una condición, que sus padres nunca más la reclamarían ni la volverían a ver. ¿Para qué quería Louis a Janine? Pues para que cuando fuera una adulta le diera un hijo rubio y de ojos azules, igual que ella, al que él se encargaría de convertir en un superhumano. Así llegamos hasta 1957, cuando Janine tenía 28 años y dio a luz a su primera y única hija, una niña con los cabellos de color oro y los ojos azules como el mar, a la que llamaron Maud. 3 años después, Louis liquidó todos sus activos y cogió toda su fortuna y compró una mansión en el norte de Francia, apartados de toda civilización. Aquel lugar era perfecto para iniciar su misión, o mejor dicho, para iniciar su experimento. La familia, compuesta por Janine, Louis y Maud, era en realidad más un culto que una familia. Como bien explicaría Maud años más tarde, porque esta señora ha escrito un libro que ha sido todo un éxito en ventas en Francia. Un culto no tiene por qué ser siempre un grupo de desconocidos que siguen a un líder con barba. Un culto también puede ser algo pequeñito, una propia familia, incluso un grupo de 3, como eran ellos, y hasta una pareja, si me apuras. Pues bien, Louis se encargó de que su hija y su esposa junto a él se encontraran lo más aislados posible. Había teléfono en la casa, sí, pero se guardó bajo llave y esa llave la tenía siempre el señor Louis Didier en su bolsillo. Existió una única vez en la infancia de Maud en la que su padre le permitió jugar fuera en el jardín. El resto eran constantes lecciones y horas de estudio. Y cuando cumplió los 5 años, ahí, curiosita mía, ahí fue que comenzó el entrenamiento de verdad. Su padre le asignaba tareas ridículamente complicadas para una niña tan pequeña, pero su madre nunca jamás rechistaba. En verdad, para ella su esposo era un demonio, un hombre al que detestaba, pero al que respetaba tantísimo y jamás se le ocurrió discutir sus órdenes. Lo que el señor Didier decía iba a misa. Louis Didier tenía una meta en mente. Quería demostrarle al mundo que el cerebro, que la cabeza, que la mente es tan poderosa que puede absolutamente con todo y contra todo. Primero, la verdad es que la volvía muy loca porque le dijo a su hija que jamás debía abandonar la mansión, ni siquiera cuando él falleciera. Pero había otros días en los que le decía que sí, que tenía que salir de la mansión, que tenía que convertirse en presidenta, que no podía ser una don nadie. Louis Didier, hablando en plata, estaba totalmente desquiciado. Él había vivido la Primera Guerra Mundial y también la Segunda Guerra Mundial y había ayudado a los judíos a cavar túneles para que pudieran escapar hasta Bélgica. Así que quería convertir a su propia hija en un superhumano que fuera capaz de sobrevivir a la guerra, porque él estaba convencido de que esto iba a seguir así año tras año, tras año, tras año y para siempre. Cuando cumplió los 7 años, la instruyó en música todo lo que pudo y un poco más.
más. De hecho, la sacó de la escuela para que única y exclusivamente se dedicara a aprender a tocar instrumentos y a cantar, porque Louis Didier decía que los únicos que sobrevivían en un campo de concentración eran los músicos. Nunca jamás habló con su hija de forma normal, como un padre con una hija, únicamente le daba órdenes. Tampoco le permitía preguntar dudas si es que las tenía, ya que le estaba poniendo constantes tareas. Le decía a la niña que solo podía abrir la boca si era para preguntar o para decir algo inteligente. La niña ni siquiera entendía lo que era la palabra inteligente, o sea que imagínate la pobre. Una noche Louis Didier decidió que era hora de que su hija por fin aprendiera una importante lección, así que inició un duro entrenamiento. La levantó de su cama y junto con su esposa bajaron los tres al sótano. Allí hicieron que Maud se sentara en una silla en medio de la estancia, apagaron la luz, subieron las escaleras, cerraron la puerta y la dejaron sola, no sin antes decirle a su padre que aquello le iba a servir para reflexionar sobre la muerte. Maud no tenía ni idea de a qué se refería su padre. Ella simplemente estaba aterrorizada. Era una niña súper asustada. No se atrevía ni siquiera a gritar, porque estaba escuchando a todas las alimañas que había en el sótano, en medio de la oscuridad, y solo acertó a cerrar los ojos y la boca con mucha fuerza, porque se acordó de que su padre le había dicho que si abría la boca, tanto las ratas como las cucarachas y como cualquier otro bicho que hubiera allí, entrarían por su boca y se la comerían por dentro. Su padre le había dicho que había visto cómo esto sucedía con todos aquellos judíos que gritaban en los túneles. Así que Maud obviamente se lo creía. Estaba tan petrificada que pensó que se iba a desmayar, pero de repente su madre volvió a por ella y al día siguiente ni siquiera todas las horas de sueño que tuvo fueron capaces de hacer que de su cuerpo saliera toda esa tensión que había experimentado. Dice que le dolía hasta el último pelo de la cabeza, pero su padre le dijo que si el entrenamiento no parecía una entonces no servía de nada. Un mes después todo volvió a suceder. Su padre la levantó de su cama y junto con su madre volvieron a llevarla al sótano. En esta ocasión Maud ni siquiera opuso resistencia porque se había dado cuenta de que esto iba a convertirse en una serie de entrenamientos, en una serie de formación mensual y que no le iba a quedar más remedio que pasar por esto todos los meses. El olor putrefacto de la humedad del sótano y el sonido de los cientos de insectos y alimañas que lo infestaban se apoderó de ella una vez más. Rezó con todas sus fuerzas para que su madre volviera rápido, como pasó la última vez, pero no lo hizo y esta vez Maud empezó a pedir a la muerte que se la llevara. En un momento dado ella se dio cuenta de que a lo mejor era precisamente a eso a lo que se refería su padre cuando le dijo que tenía que reflexionar y que meditar sobre la muerte. Las condiciones de vida de Maud las vamos a llamar espartanas porque es que precisamente así es como eran. Cero diversión. Dormir el menor tiempo posible porque su padre decía que era una absoluta pérdida de tiempo. Nada de darse placeres culinarios, es decir, nada que fuera agradable al paladar. Estaba prohibida la fruta, prohibido los yogures, el chocolate o las golosinas. También estaba prohibido el pan fresco. Su madre horneaba cada 2 semanas su propio pan en la mansión, pero su padre se encargaba de guardar el trozo que a Maud le correspondía hasta que se ponía rancio y cuando se ponía rancio, entonces es que su hija lo podía comer. Su cama no era en absoluto cómoda, las sábanas no podían ser suaves. La silla de su piano no era más que un taburete sin respaldo, a pesar de que pasaba en él sentada 10 horas diarias. La casa nunca se calentaba, aunque había una gran chimenea en cada estancia. Su habitación siempre tenía que estar a temperaturas gélidas, tanto que las ventanas se congelaban por dentro. La ducha siempre debía ser con agua fría porque su padre decía que eso es lo que se iba a encontrar si un día la llevaban a la cárcel. El agua caliente, según Louis Didier, era para los débiles, menos para él, por supuesto, porque su padre sí se bañaba con agua calentita porque decía que él era la viva imagen de la voluntad fuerte, así que no le tenía que demostrar nada a nadie. Otra cosa muy terrible es que le daba alcohol a diario. La obligaba a beber vino con cada una de las comidas porque le decía que las negociaciones solo las ganaban aquellos que podían resistir los efectos del alcohol. Una vez que estaba intoxicada, le daba para hacer tareas muy complicadas
que ella tenía que poder ejecutar como si estuviera en plenas facultades, ¿vale? O sea, como si estuviera normal y no hubiera una gota de alcohol en su sistema. Incluso tuvo que aprender a usar armas de fuego en caso de que tuviera que someterse a algún duelo con un rival en algún momento. Jamás podía mostrar ningún tipo de emoción humana. Cuando lo hacía, el castigo era siempre el mismo: 6 semanas sin contacto visual con su padre ni con su madre. Pero poco a poco fueron pasando los años y Maud fue poniendo a prueba todas las estrictas reglas de su padre. Lo hacía más bien de forma pasiva, digámoslo así, porque eran cosas muy leves. Utilizaba 2 pedazos de papel higiénico en vez de 1, se levantaba de su cama en mitad de la noche para dar pequeños paseos por la mansión o para salir al jardín. Como su padre se estaba haciendo mayor, estaba perdiendo facultades, así que el hecho de que hubiera algunas veces que no la pillara, pues a ella la envalentonaba y le daba esperanzas de que aquello podía cambiar en algún momento. Cuando tuvo 16 años, llegó a la mansión un nuevo profesor de música. El tipo era todo lo contrario al padre de Maud. Era un hombre que encontraba belleza en todas las cosas que decía, que hacía, que veía. Así que Maud confió en él y le contó lo que estaba sucediendo. El hombre la entendió y decidió ayudarla. ¿Cómo? Convenció a su padre de que la dejara ir a tomar algunas clases de música a su propia casa, a la del profesor. Y también le dijo que la iba a hacer una mujer fuerte, dándole un trabajo en una tienda de discos. Allí fue donde conoció a Richard, un muchacho con el que su padre le permitió casarse cuando ella tenía 18 años. Esto fue un duro trago para Louis Didier, porque él ya le había buscado un esposo a su hija, un hombre de 50 años, gay, que dijo que la iba a hacer una mujer decente y de provecho. Así que aceptó que se casara con Richard, con ese joven que tenía su misma edad, pero bajo una condición: que después de 6 meses se tenía que divorciar de él y tenía que volver a la mansión para seguir cuidando a su padre. Obviamente, Maud jamás regresó. Tuvo una hija con Richard y años después se divorciaron, pero volvió a encontrar el amor en el que es su actual esposo, su segundo esposo, con el que ha tenido a otra hija. Maud, libre del yugo de su padre, tuvo que aprender por sí misma a leer y escribir, ya siendo una adulta, claro, porque es que el alfabeto había estado siempre prohibido en su casa. Su padre decía que eso era para los débiles. Tuvo que aprender a hablar con extraños, a encontrar las salidas en los espacios abiertos, porque nunca había estado en otro sitio que no fuera la mansión. Acudió a un dentista por primera vez cuando tenía 18 años y sus dientes estaban en unas condiciones, imagínate, ¿no?, desmoronándose. Además, tiene una enfermedad hepática crónica ya de por vida por las grandes ingestas de alcohol que tuvo durante su niñez. Cuando el padre de Maud falleció, ella tenía 22 años. Y ahí fue cuando todo su sufrimiento empezó a externalizarse y ella empezó a tener ataques de pánico. Decidió ir a terapia porque no quería que su hija experimentara todo el sufrimiento que ella estaba teniendo. Y dijo, voy a buscar ayuda. Y ahí fue precisamente donde se enamoró de todo este mundo de la psicología, que es la profesión que hoy en día ella ejerce. Su madre, Janine, sigue viva, pero la relación entre ambas es prácticamente nula. Janine sigue siendo parte de ese culto que creó su padre. Ella sigue pensando que todo lo que el señor Louis Didier decía es verdad y no quiere ver el mundo de una forma diferente, a pesar de que ahora, por fin y ya para siempre, será libre. Vamos a intentar dilucidar por qué el señor Louis Didier se comportaba como lo hacía. Fíjate, el propio padre de Maud había tenido a su vez un padre que era estricto y compulsivo, es decir, su abuelo era 3/4 de lo mismo. Esto hizo que Louis Didier se enamorara de su propia madre, que era la única que lo trataba bien en la familia, y además había quedado haciendo el luto para siempre porque su hermanita había fallecido cuando solo tenía 10 años. A su padre le tenía un odio sarraceno porque este señor lo había engañado para que se comiera a su propia mascota, que era un conejo. Y dice Maud que ella piensa que este fue el preciso instante en el que su padre, Louis Didier, dejó de sentir cualquier tipo de sentimiento por otros seres humanos. Curiosita, deseaba con todas mis fuerzas contarte esta historia, porque Maud es el perfecto ejemplo de que no importa lo que te hagan los demás, eso que tantas veces os he dicho. No importa cuánto sufrimiento tú hayas experimentado en el pasado, nunca es tarde para cambiar, para poder ser feliz.
No tienes que creer a aquellos que te dicen, oh, después de lo que has sufrido es imposible, nunca vas a lograrlo. Eso es falso, porque si bien es cierto que te va a costar, esto tenlo en cuenta, un poquito más que a cualquier otra persona que haya tenido una vida mucho más pacífica, lograr el equilibrio, curiosita, y lograr la felicidad sí es posible. Aquí tienes el ejemplo perfecto y así te lo he querido transmitir yo también, que también soy un buen ejemplo de esto. Quizás no he pasado cosas tan negras en mi vida, pero sí he pasado cosas bastante negras y bastante oscuras y te aseguro, curiosita, que sí se puede. Déjame saber abajo en los comentarios qué te ha parecido el desenlace de esta historia de hoy. No te marches sin activar la campanita de notificaciones y suscríbete para que consigamos ese reto de llegar a los 100.000 curiositos sin censura. Mientras tanto, ya sabes que nos estamos viendo en mi canal principal de Curioseando, donde te tengo el día de los chismes más virales de tus celebrities favoritas. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!